Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Regalado Alvarado. Estoy haciendo la entrega del TP2 de Comunicación y Semiótica, así que aquí vamos. Ok, el primer punto dice, a partir de los textos de Genet, Kress, Van Leeuwen y Van Dyck, define los conceptos de texto, cotexto, contexto, paratexto y unidad multimodal. Ok, empezamos con el paratexto, que es un concepto definido por Genet como todo aquello que rodea a un texto y que está en función del mismo. No tiene sentido en sí mismo, sino que es subsidiado del texto. Es decir, lo explica, lo comenta, lo complementa, lo publicita, lo adorna, lo protege e incluso le sirve como soporte. El mismo Genet distingue tres naturalezas posibles para el texto: verbal, icónica y material. Bueno, primero tenemos el aspecto verbal, que es todo lo que tenga que ver con la palabra, es decir, título, prólogo, comentario de solapa o contratapa, etc. Después tenemos el aspecto icónico, que es todo lo que tenga que ver con la imagen, como fotos, dibujos, mapas, esquemas, toda la tipografía elegida para el título, etc. Después tenemos el aspecto material, que es lo que se considera el soporte del texto, como el papel que está impreso, el cartón de la tapa, que luego definirá la franja del mercado destinataria del mismo. También hay que distinguir los paratextos de autor de los de editor. Los primeros son los que el mismo productor del texto central produce, que, en la mayoría de los casos, es el título. También los prólogos y epílogos pueden ser escritos por el autor. Todo lo que el autor no haya escrito en función del texto es para texto de editor, entendido en su concepto más amplio. Genet define el paratexto como lo que hace el texto que se transforme en un libro y se proponga como tal a sus lectores y al público en general. Además de los elementos verbales, Genet incluye manifestaciones icónicas, como ilustraciones, materiales como la tipografía o los diseños, y puramente factuales, es decir, hechos que pesan sobre la recepción, información que circula por distintos medios acerca de un autor, etc. Dick lo define como todo aquello por lo cual un texto se hace libro y se propone como tal a sus lectores. Un umbral que ofrece a quien sea la posibilidad de acceder. Tiene rasgos espaciales, temporales y sustanciales, pragmáticos y funcional. Remiten al dónde, cuándo y cómo, de quién y para qué. Etimológicamente, paratexto sería todo lo que rodea o acompaña al texto, aunque no sea evidente cuál es la frontera que separa texto del entorno. Para Dick, el texto es aquella unidad comunicativa en el cual todo tiene sentido e intención, donde todo lo que empieza debe terminar. Allí se encuentra una macroestructura, es decir, una idea general, y una microestructura, donde se da esa relación y conexión con cada una de sus proposiciones. Igualmente, el texto nos facilita y nos permite interactuar con el otro, donde se evidencia una intención del hablante y se está presidido por una serie de reglas, las cuales rigen una estructura. Puede ser desde una imagen, una palabra, un conjunto de proposiciones, todo depende de que éstas tengan una intención clara y las características anteriormente mencionadas. Después, el contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. El contexto histórico y social incide sobre los significados de la obra literaria. Dicho más simple, el texto son los signos que vamos a interpretar. Contexto es todo aquello que nos permite la interpretación. Utilizando un ejemplo del TP anterior, la frase "te espero en el banco" tiene una multiplicidad de posibles significados. Para interpretarla necesitamos colocarle un contexto. Podríamos decir que el contexto es todo lo que rodea al texto y que puede ser de carácter multipolar. Texto y contexto, por tanto, son como la forma y el contenido. Forman una unidad indisoluble, aunque nos empeñamos en separar los conceptos. Sigue luego el cotexto, que es un conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Un análisis estrictamente formal analizaría las voces teniendo en cuenta el contexto o texto en que se insertan.
pero excluiría el contexto o circunstancias en que se escribe o describe. El texto y el paratexto forman una unidad multimodal, dependientes una del otro. Lo verbal y lo icónico son distintos aspectos de un solo objeto cultural, como un texto ampliado. Kress y Van Leeuwen amplían diciendo que toda producción es unidad y de realización multimodal, cuyos sentidos y significaciones solo pueden captarse a través de su diseño y su contexto comunicativo. Desde la producción a la recepción, produciendo capas de sentido que se despliegan en estratos, de los cuales dividimos 4. Discurso. Formas socialmente situadas de conocimiento sobre aspectos de la realidad que se adecúan a las necesidades comunicacionales como propósitos, evaluaciones e interpretaciones. En otras palabras, el discurso no se cierne exclusivamente a un género, a un modo o a un diseño. Sin embargo, los discursos solo pueden ser llevados a cabo por modos semióticos que han desarrollado los medios para llevarlos a cabo. Diseño. Conceptualización de la forma del producto o evento. Se formula interactuando y combinando los modos con recursos simbólicos. Los diseños son medios para entender los discursos en el contexto de una situación comunicativa dada. Pero los diseños también suman algo nuevo, permiten y dan lugar a la situación comunicativa que cambia el conocimiento socialmente construido en la interacción social. Producción. Articulación de forma material que añade significados que fluyen directamente desde lo físico y que se refiere a la organización de la expresión, a la articulación de material real del evento semiótico o a la producción material real del artefacto semiótico. Aquí competen un conjunto de habilidades diferentes: habilidades técnicas, habilidades de la mano y del ojo, habilidades no relacionadas a modos semióticos, sino a medios semióticos. A veces, el diseño y la producción, modo y medio, son difíciles de separar. Cuando el diseño y la producción se separan, el diseño se vuelve un medio para controlar las acciones de otros. El potencial de unidad entre discurso, diseño y producción disminuye, y ya no hay lugar para que los productores puedan diseñar lo suyo para sumar su acento propio. Distribución. Es el potencial recodificador con propósitos de registro y o distribución. También tiende a ser vista como no semiótica, como no sumando sentido, como simplemente facilitando las funciones pragmáticas de preservación y distribución. Mientras los tiempos cambian, los medios de distribución pueden, en parte o completamente, volverse medios de producción. 2. A partir de los textos de lectura de Landau y Verón, explique la diferencia entre organización hipertextual y funcionamiento hipertextual, teniendo en cuenta los conceptos de producción y recepción. El hipertexto, para Landau, difumina las fronteras entre el lector y el escritor, dado que se puede observar un entrelazado mayor que un contexto tradicional, es decir, busca que el lector no sea un consumidor, sino un productor del texto. Leer o escribir un texto es ubicarlo automáticamente en un hipertexto. El lector se mueve por varios textos, desplazando el enfoque, es decir, el hipertexto proporciona un sistema que puede centrarse una y otra vez manteniendo al lector activo. Esto se debe a que el hipertexto está formado sobre varios textos interconectados, sin un eje primario de organización. Este funcionamiento se experimenta como un sistema donde un documento se transforma en un nexo pasajero que puede ser ampliado de diferentes maneras. Es decir, el lector escoge lo que debe y puede investigar, así también como experimentar. Esta estructura organizacional Verón la remonta al siglo V, con el surgimiento de Códice, que permitió una localización y manejo de los textos de una forma más simple por medio de los índices que hace que el lector hojee el libro, generando la travesía por donde interesa. Por otro lado, nadie obliga al lector a trabajar así, y los que deseen investigar la validez de las generalizaciones por periodo pueden organizar sesiones en función de dichos periodos, valiéndose de los artículos sobre el romanticismo o de la época victoriana
como puntos de partida o puntos intermedios, mientras que otros lectores pueden partir de nociones críticas o ideológicas, por ejemplo, el feminismo o la novela victoriana. En el caso de los textos virtuales, es decir, todos los textos que el lector y el escritor ven en la pantalla del ordenador son versiones creadas específicamente para ellos, mientras una versión electrónica primaria permanece a la memoria del ordenador. Se trabaja por lo tanto con una copia electrónica hasta que ambas versiones se funden cuando se le pide al ordenador que archive la versión propia del texto, almacenándola en su memoria. En este instante, los textos en la pantalla y la memoria del ordenador coinciden brevemente, pero el lector siempre se encuentra ante una imagen virtual del texto almacenado y no ante la versión original. De hecho, en términos de procesamientos de texto, estas distinciones, entiéndase la organización y el funcionamiento en sí, no tienen mucho sentido. 3. A partir del texto de Landau, define el concepto de hipertexto y mencione sus principales características. Analice cada uno de los sitios de Internet enumerados a continuación como unidades de sentidos de realización multimodal y señale cuál es la realización del usuario y espectador con cada uno. Descríbalos utilizando los siguientes términos: hipervínculo, recorridos, cadencia rítmica, percepción dinámica del espectador, indeterminado, azaroso, caótico, estructura no lineal, jerarquizada, sin comienzo ni final, recurso de loop, repetición de sonidos e imágenes, acción netamente interactiva, collage, obra abierta, antilineal, aleatorio y rizomático. El hipertexto es un texto compuesto de bloques de palabras o de imágenes, electrónicamente unidos en múltiples trayectos, cadenas o recorridos de una gestualidad abierta, eternamente inacabada y descrita con términos como nodo, nexo, red, trama y trayecto. No tiene principio, pero sí diversas vías de acceso. Los códigos que moviliza se extienden hasta donde alcance la vista. Son indeterminables. El hipertexto refiere a un tipo de texto electrónico, una estructura no secuencial. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para el usuario. Implica un texto compuesto de fragmentos de textos y los nexos que lo conectan entre sí. Relaciona tanto información verbal como no verbal. El hipertexto difumina las fronteras entre el lector y el escritor. Principales características del hipertexto. Para empezar, la intertextualidad. Permite hacer más explícito, aunque no necesariamente intruso, el material afín que el lector culto puede percibir alrededor de la obra, como análisis estructural de textos en relación con un sistema más amplio de prácticas significativas o de uso de signos en la cultura. Esta apertura, esta liberación para crear y percibir interconexiones se produce realmente. Después tenemos la diversidad de voces. El hipertexto no permite una unidad tiránica, sino una multiplicidad. La voz siempre es la que se emana de la experiencia combinada del enfoque del momento, de la lexia que uno está leyendo o de la narrativa en perpetua formación según el propio trayecto de la lectura. Luego tenemos descentrar, que es lo que proporciona un sistema que puede centrarse una y otra vez y cuyo centro de atención provisional depende del lector, que se convierte así en un verdadero lector activo, en un sentido nuevo en la palabra. Y por último, estar compuestos de cuerpos de texto conectados sin eje primario de organización. Es decir, cualquier usuario que hace de su interés propio el eje organizador de su investigación del momento. Se experimenta como un sistema que puede descentrar y centrar hasta el infinito. Escogí el siguiente enlace. En este es un enlace general a una red de indeterminados contenidos de arte y cultura, con una estructura no lineal, permitiendo que el espectador, en este caso yo, navegue de forma aleatoria, sin comienzo ni final, permitiéndome crear un hipervínculo con cadencia rítmica marcada, según el recorrido que yo lo plantee, en función a mis propios intereses. Creando así el texto del lector de Barthes,
Este tipo de democratización no solo reduce la separación jerárquica entre el llamado texto principal y las anotaciones que ahora existen como textos independientes, unidades de lectura o lexias, sino que también difumina las fronteras caóticas entre textos individuales. De este modo, la conexión electrónica, ahora desjerarquizada, reconfigura nuestra experiencia, tanto del autor como de la propiedad intelectual, y ello promete afectar, a su vez, nuestras nociones tanto de autor de los textos que estudiamos, como de nosotros mismos como autores. Como una obra abierta en donde la percepción dinámica del espectador le genera una acción netamente interactiva con él o los collages ahí mostrados. De esta forma no se amolda un recorrido cíclico o que genera cierto recurso de loop, pues sería antilineal, reduciendo la probabilidad de repetición de sonidos e imágenes, a no ser que el espectador decida por decisión propia volver a lo anteriormente visto. De no ser así, el espectador estaría fomentando su propio recorrido rizomático. Esto ha sido todo el TP, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por el espacio.